artificial podemos conocer la historia, pero por sobre todas las cosas, el amor a Venezuela, a nuestra libertad, a nuestra independencia y también, bueno, con... Ayudarnos a ahorrar es el tuyo. Ahorrar energía eléctrica es cuidar lo que nos conecta. La energía de Venezuela eres tú. Primeramente, gracias a Dios, gracias a su buena gestión, al 1x10, a la BEN-APP, lo fue de manera muy rápida, hicimos el reporte y hoy nos están colocando el transformador. Hemos estado en el Parque Simón Bolívar, donde tenemos dos grandes exposiciones que fueron concebidas justamente por el presidente Nicolás Maduro para que nuestra juventud conociera la vida de nuestro padre libertador Simón Bolívar con la Expo Niño Simón, de niño a libertador. Ahí está la enseñanza para nuestros niños, el amor por la historia. Y también está Expo Niños en el Espacio, donde hemos visto, bueno, la vida del sistema solar, el inicio del universo con el Big Bang, unas atracciones de primer nivel tecnológico en nuestro país. Son dos exposiciones donde a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, podemos conocer la historia, pero por sobre todas las cosas, el amor a Venezuela, a nuestra libertad, a nuestra independencia y también, bueno, conocer el espacio, conocer los planetas para que sigan marchando juntos por un futuro de prosperidad y esperanza para nuestra juventud. Así que hasta el 28 de febrero tendremos Expo Niño Simón, de niño a libertador, y Expo Niños en el Espacio. El siguiente programa mixto solo puede ser visto por adultos. Tenemos plan, tenemos bandera, tenemos historia y seguiremos teniendo patria. El fuego que nace, candil del porvenir. Compañeros, lamentablemente, por ahora... Un juramento vivo en la llama de la lealtad eterna. La bandera sigue ondeando. Hoguera de febrero, señal del futuro, por ahora y para siempre. Considerando que en la madrugada de hoy se produjo una intentona golpista con el propósito de quebrantar el Estado de Derecho y subvertir el orden constitucional de la República. Un comandante paracaidista desconocido se alzó hoy contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Pretendieron dar un golpe para asesinarme. Los revolucionarios atacaron el Palacio de Miraflores. Uniformados, con ideas de izquierda. Y se rindió por ahora porque los objetivos no fueron logrados. De un grupo de sediciosos, ambiciosos, fascinerosos, grupúsculo, delincuentes. Se condena en una sola palabra: mueran los golpistas. Que realmente eso lo que quería era mejorar la situación del país. ¡Una verdadera democracia! ¡No donde se están llenando los corruptos! Aquí falta un comandante arrecho, como el comandante que sacar esta huevo, no hay esta dictadura, esto es una dictadura. Yo sí los apoyo porque mira, el pueblo está cansado de lo que está viviendo. Para nosotros somos los héroes, porque lograron despertar en el pueblo eso que estaba así como dormido, estaba así pero ¿cómo te digo? Como guardadito pues en una gaveta. Un líder aclamado por cientos de miles de venezolanos que curiosamente saben muy poco de él y de su filosofía política. Pero este no ha sido un intento de golpe como el de Argentina o Haití. Los militares rebeldes y el movimiento revolucionario bolivariano 200 no son vistos como una amenaza. Mucha gente piensa que el comandante Hugo Chávez es un héroe.
y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Es un día de esos para la historia. Relámpago interminable, 4 de febrero de 1992. Ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Me sentí muy orgullosa porque hasta ese día no supe la clase de hombre que era mi hijo. No sabía hasta dónde llegaba su valentía. Estos jóvenes soldados, un 4 de febrero hace ya 20 años, se levantaron en armas contra el sistema establecido y con esta acción no solo irrumpieron en la historia, sino que cambiaron su curso. Para conocer lo que pasó en aquellos días los buscamos y algunos de ellos nos contaron la parte de la rebelión que les tocó vivir. Después vamos a escribirlo, ¿no? No, que le quede, son como 4. Sí. Sentate. Tienen que entrevistar a este que era el médico de la unidad. Él no sabía el lío que había. Entonces él llegó a las 6 de la mañana con chores. Y cuando ve aquella vaina, ¿qué pasó? No, que hoy no hay trote, compadre. Estamos alzados, estamos en rebelión. ¿Cuál es la pregunta? Es un cuento, verdaderamente. Ahorita porque hay tráfico, pero esa madrugada todo esto estaba libre, ¿no? Bueno, esta historia comenzó acá mismo, en la Academia Militar de Venezuela. La mayoría éramos muy jóvenes y todos asumimos la responsabilidad que nos correspondía. Y por eso nosotros podemos conmemorar o celebrar el 4 de febrero, los hechos del 4 de febrero. Se me aguan los ojos. Sí, es arrecho. Por eso cuando tú a mí me preguntas el 4 de febrero, no me limito a decirte simplemente lo que pasó. Tienes los antecedentes políticos del país o la situación entre las Fuerzas Armadas. Eso ha ocurrido jamás si aquí no se hubiese firmado el pacto Punto Fijo. El pacto Punto Fijo es la razón, la causa de lo que aquí ha venido ocurriendo en los últimos 40 años, incluido el 4 de febrero. Los partidos políticos del entonces, auspiciados, fomentados y trabajados por el Departamento de Estado norteamericano, hizo en Venezuela un pacto con el objeto de mantenerse en el poder durante toda la existencia de la República, el pacto de Punto Fijo. Aquí no hay problemas ideológicos, aquí no tienen por qué separarnos las diferencias inevitables en la controversia política, la voluntad y el coraje del proyecto único y necesario, indeclinable, necesario, imprescindible, una meta y un fin, un portento de grandeza y de riqueza. La gran Venezuela es una posibilidad real, está delante de nosotros y vamos a alcanzarla. Manos a la obra. Recibo una Venezuela hipotecada. Fueron 40 años exactos, pues, desde 1958 hasta 1998. Manejaron el petróleo y lo entregaron a los intereses transnacionales. Unos gobiernos que no estaban en función de los intereses de un pueblo, sino de los intereses de las transnacionales, o los intereses más claros del imperio, pues. Tenían a Venezuela como una bodega con mucha riqueza, produciéndole mucho beneficio al equipo que para el momento estaba al mando. Acción Democrática, como podría ser COPEI. Los pobres servían únicamente para ir a votar cada 5 años. Los veían como que esas personas no tenían derecho a más nada, sino a obedecer a lo que decía la burguesía, a lo que decía esa gente de la alta sociedad, de la clase pudiente. Entonces yo decía, ¿pero por qué? Si el hecho de que de repente yo sea más pobre no quiere decir que yo no tenga derecho a la salud. Entonces eran esas cosas que yo no entendía. Yo cuando llegaban las elecciones, que llegaba aquel proceso de Arey, COPEI, aquellas caravanas, aquellas cosas, yo me indignaba. Camino abierto del futuro, hombre de decisiones, Carlos Andrés. En aquel entonces el carnet político ADECO
o la recomendación de Gonzalo Barrio o la amistad con un copellano, depende de quien estuviera, era vital para tener espacio. Para yo poder trabajar la primera vez en mi vida, mi tía tuvo que sacarme un carnet de Acción Democrática. En esta tarde plena de luz, estoy perfectamente seguro de que mía, de ustedes y del pueblo será la victoria. Pero cuando yo veía todo eso, de verdad que decía, ¿hasta cuándo? Pues que es una miseria, era algo tan grande que no era justo. Y yo veía que había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y había petróleo, y más petróleo. Entonces no era justo. Y vimos todos los pasos que venía dando nuestra falsa democracia, fundamental en una generación que se perpetuó por muchos años. Se tenía al pueblo y al ciudadano normal, común y corriente, como algo apartado del estamento militar. Era la separación prácticamente de lo civil de lo militar. Más que comprometerse con los grandes problemas de la patria, la institución militar pudiéramos decir que estaba hecha para reprimir al servicio de esos antiguos gobernantes que realmente estaban a espaldas de la realidad del país. El ejército venezolano tiene la particularidad de que nutre sus cuadros de oficiales de gente del pueblo, de personas que venimos de las clases bajas, del interior del país, que hemos estudiado en liceos públicos y que traemos la realidad de ese pueblo en nuestra sangre. Porque es que uno estaba viendo la opresión. Una de las causas que quizás lo llevan a uno a eso es que tú estabas aquí como capitán y aquí no alcanzaba la comida para los soldados. Un abuso total, los militares éramos realmente tratados como un preservativo, así mismo ellos lo decían, que decían que esa era la forma como nos manejaban a nosotros los militares. Era evidente que había mucho deterioro en cuanto a los valores, mucho deterioro en cuanto a la economía. Aquella famosa frase de sembrar el petróleo pues nunca se cumplió en realidad, lo sembraban en otra parte porque el pueblo no sentía esa siembra, no sentía el beneficio. Y era triste pues ver una sociedad tan hermosa, pero que estaba estancada en manos de personas que no hacían nada sino desangrarla y desfalcarla. Mucha gente pasaba hambre. En aquella oportunidad uno veía que la gente comiera hasta perrarina. No podían comer 3 veces carne a la semana. Por lo menos nosotros teníamos una profesión y sabíamos que a un poco íbamos a recibir un sueldo. Pero cada día la pobreza era mayor. Era una situación difícil, pues, y eso lo fue incentivando a uno, lo fue incentivando. Son las cosas que quizás te convencen más que 1000 discursos cuando tú veías el país en esa decadencia. Todo eso se iba como que acumulando, eso fue como un detonante. Entendíamos que algo tenía que suceder. Incentivar que algo diferente pasara, porque no podíamos seguir como estábamos. Verdaderamente no confiamos en los coroneles, no confiamos en los generales. Era el sentimiento de la mayoría de los profesionales, era el sentimiento de nosotros, los oficiales del cuadro medio. Habían ciertos oficiales que nosotros sabíamos desde la escuela que tenían un ascendiente moral alto con todos los compañeros nuestros. Habían sido nuestros instructores en la escuela, habían sido, si se quiere, nuestros padres en la vida militar. Cuando llega el comandante Chávez a la Academia Militar como oficial de planta y empieza siempre a reunirnos y a hablarnos de Bolívar, el profundo conocimiento de la historia. Comenzó a buscar muchos de nuestros cadetes quienes integraran ese movimiento y quisieran rescatar a este país. Se conformó el movimiento cívico-militar, se organizó el EBR, el Ejército Bolivariano Revolucionario, luego el MBR 200, y ese 200 recordemos que tiene que ver con el bicentenario del nacimiento del Libertador, 1983. Uno juraba integrarse al movimiento bolivariano con la idea de luchar por la liberación de las cadenas que estaban oprimiendo a la sociedad venezolana, al pueblo venezolano. Y juro por mi patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen. Bueno, ya a partir del año 83 este grupo de jóvenes militares se venía preparando dentro de los cuarteles en lo que hoy se conoce como la cuna de la Revolución Bolivariana. Y que también ya las condiciones de Venezuela iban a ir cambiando,
por cuanto la crisis se iba a ir agudizando e iba a llegar un momento en que ya la tesis del neoliberalismo se iba a imponer definitivamente en Venezuela y iba a generar mucha crisis económica. El gobierno anunció hoy viernes en la tarde la suspensión de ventas de divisas. El sistema comienza a presentar fracturas a partir de 1982-83 con el llamado Viernes Negro. Ha muerto el paraíso financiero venezolano. El dólar pasó de 4.30 a 7.50. Había una intención marcada de privatizar a PDVSA. Vimos cómo estaba privatizada empresas fundamentales como la electricidad de Caracas, la CanTV. La privatización es un negocio donde nadie pierde y todos ganan. El futuro del país. Viene una normativa, una imposición del paquete neoliberal del Fondo Monetario Internacional. Hoy necesitamos que el fondo nos dé lo que nos pertenece a los venezolanos. O sea, ¿en qué iba a afectar esas medidas económicas que tomó Carlos Andrés Pérez, esas medidas económicas? ¿Cómo iban a afectar a nuestro pueblo? Ellos no lo vieron. Mi orgullo y mi ambición es a que me saquen enojo de Miraflores. Esta lucha del pueblo. El Caracazo lo muestra de una manera muy cruda lo que estaba pasando dentro de la sociedad venezolana. Ese aguantar de tantas políticas injustas, políticas que condujeron pues a esa grave crisis en las calles de Caracas, así como en Los Teques y en otras ciudades. Nosotros vimos descarnadamente pues el desespero de la gente. El gobierno militariza las calles y suspende las garantías constitucionales. Los altos mandos militares de la época ordenaron reprimir a esa población que estaba saliendo simplemente porque tenían inmensas necesidades no atendidas a través de los años. Disparos por todos los cerros del Valle, coche y acuartelamiento en toda Caracas. El Caracazo, los efectos del llamado Caracazo, la desolación y la muerte en cada esquina. Entonces ahí es donde tú haces una profunda reflexión y dices, no, esto no puede seguir. Deben acatar la orden del toque de queda. Se suspende en todo el territorio nacional la garantía de libre tránsito. Se prohíbe la circulación. Fuimos diligentes y enérgicos sin excedernos en las medidas represivas para garantizar y lograr la tranquilidad del país y la tranquilidad de la zona metropolitana. Que recurrieron a las Fuerzas Armadas para sostener un sistema que no valía la pena sostener y que estaba reclamando un cambio inmediato. En apenas 12 horas se trasladaron 6.000 efectivos de las Fuerzas Armadas a la ciudad de Caracas y que esto demuestra una capacidad de movilización de las fuerzas aéreas, terrestres y de las fuerzas navales. Mandaron a asesinar al pueblo. Todavía no sabemos cuántos muertos hay. Bueno, así actuaba la clase política venezolana. Tus fuerzas armadas son para defender a tu país, no para usarlo para reprimir a tu país. El 27 y el 28 de febrero de 1989 deja la marca pues, de que había que hacer algo. De efectuar, de explotar un cambio. A lo que sucedió después en la rebelión del 4 de febrero del año 92. Sabíamos que ya el solo hecho de participar en ese movimiento íbamos a despertar a esa Venezuela. Ya no había marcha atrás, ya eran demasiadas cosas que habíamos visto. Ya el movimiento había tomado una conciencia sobre todo. De las raíces del pueblo venezolano, el árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y Ezequiel Zamora, entró en el alma del pueblo venezolano y de su esperanza. Esa es la vertiente ideológica. Por otra parte, la vertiente de la organización. Hay que hacer una organización de nuevo tipo, más social que política. Y en tercer término, el plan estratégico. Nosotros vamos a tomar el poder político en Venezuela. La historia dirá cómo lo vamos a hacer. Sí, la rebelión no tenía fecha, pero sí tenía un nombre, Zamora. Emular pues las acciones de Zamora en el sentido pues de tener un ejército del pueblo, que es lo que hasta ahora se ha construido. Pues. Era una insurgencia, así lo hizo Zamora. El objetivo que tenía era la liberación del pueblo, exactamente igual lo que hizo Zamora en su momento. Y de ahí el nombre de ese plan de combate, digámoslo también de esa manera. Ya como estábamos en términos de preparación del movimiento, con términos muy sencillos hablábamos de la tesis del Chinchorro. Yo no sé si ustedes han oído hablar de la tesis del Chinchorro, ¿no? Que era que Carlos Andrés Pérez arrancaba quizás en su mayor grado de popularidad, pero a los 2 años y medio, a la mitad de su periodo, debía estar en el punto más bajo. Y Carlos Andrés había asumido en el 89 y nosotros calculábamos que en el 91-92 era su punto más bajo. Y de hecho, la popularidad de Carlos Andrés Pérez en ese momento era la más baja.
Empezamos a reunirnos, empezamos a buscar sectores, no solo militares, sino políticos. Movimiento estudiantil, Universidad Central de Venezuela, Universidad de Carabobo, Universidad del Zulia, ya estaban vinculados al movimiento. Se hablaba de lo que el movimiento iba, de los ideales que existían. Eso lleva a un análisis y posteriormente a una pequeña entrevista, sin delatar pues la existencia del movimiento. ¿Sabe que es difícil? Hacer un movimiento clandestino desde el cuartel. Todos los ojos están sobre ti. Siempre buscamos gente amiga, gente muy allegada de una u otra forma a nosotros o a algún militante nuestro para evitar alguna delación. Andábamos en una estrategia de captación de oficiales que de alguna u otra forma habían manifestado su preocupación por la situación del país. Más que todo oficiales subalternos, tenientes, capitanes, subtenientes. A mí me capta el capitán Márquez Gerardo. Él se metía escondido en lo que era la oficina del psicólogo y verificaba y de dónde eran los cadetes. Cómo era uno, de dónde venía uno, qué pensamiento tenía uno. Cada día se profundizaba más esa necesidad de saber más acerca de la historia. Que búscate la carta de Jamaica, que quiero que leas la biografía de no sé quién y me la explicas mañana. Y en eso andaban esos tenientes para reír para abajo con nosotros. Nos ponían misiones, nos reunían de noche sobre las azoteas, en los sótanos. Era algo muy necesario para que nosotros entendiéramos y consolidáramos esos valores que no estaban en la cadena. Es una ejecución muy dificultosa. Estamos hablando de una operación militar a nivel nacional. Dominar los puntos de poder y en los medios de comunicación sin causar mayores daños. Una de las zonas de instrucciones que recibimos era que si tomábamos prisionero al presidente no había que tocarlo, nada, sino detenerlo nada más. Se iba a nombrar una junta de gobierno equilibrada, ¿no? Donde hubieran tanto civiles como militares. Pensamos en un gobierno central, un gobierno de transición central, convocar una constituyente. Con las ideas, los planteamientos de Bolívar y los planteamientos fundamentalmente educativos de Simón Rodríguez y con la idea de participación popular del propio Ezequiel Zamora. Y dentro de la misma Fuerza Armada no éramos los únicos que estábamos cooperando, había otros movimientos. Y a nosotros nos llegaban del otro movimiento a captarnos. Y nosotros, concha, los veíamos como que eran gorilas de más de lo mismo, ¿no? Entonces, un momentico, ya nosotros teníamos plenamente identificado quiénes eran aquellos. Y yo pienso que hubo un momento que fue como una carrera de carro, de quién se alzaba primero, o ellos o nosotros. De la prevención del cuartel Rivas se encuentra sin novedad, mirar al jefe. Está bien, gracias, Arana. Entendido, mirar al jefe. Dependencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Nosotros trabajábamos mucho con las fechas patrias, ¿no? Y por lo menos inicialmente, y la información que manejábamos era hacerlo el 18 de octubre. Después era el 10 de diciembre, que tiene que ver con Santa Inés. Después era el 17 de diciembre, con la muerte del Libertador. Ya esas fechas se iban corriendo por diferentes eventos. Tuvimos que esperar de que todo coincidiera, más que todo con la presencia del presidente de la República del país. Se contactó con gente que teníamos comprometida en la Casa Militar. Ellos nos dijeron que Carlos Andrés Pérez estaba en Davos y que regresaba el 3 de febrero en la noche. Nos comunicamos de que la actuación era para el 4 de febrero. No manejamos la información en concreto, pero sí ese día ya había llegado prácticamente el día D. Empiezo a activar a todo el mundo, bueno, llegó el día, pues. Empezamos a prepararnos, ¿no?, para concretar la acción. Tú hubieras visto cómo estaba este patio el 3 de febrero en la noche. Esto parecía la Revolución Mexicana. Todo el mundo contento con los fusiles en la mano. Por el niño de la escuela, por el viejo y su pensión, por tener dignos salarios, por la lucha y la canción, por el derecho a la salud y también a trabajar, por la mujer embarazada, está prohibido fallar. Yo estaba en el Concristo, ahí en la Alcabala 3, y cuando llegó al mediodía me espera Blanco Costa y me dice: escóndete que el DIN te anda buscando, esta noche es la cuestión.
Esa noche ciertamente ya los organismos de inteligencia estaban relativamente funcionando. Por supuesto había todo un tema de tensión. Uno lo veía. Muchos ya estaban detenidos, otros estaban fuera de los cuarteles. Ya estamos delatados, porque ya nos habían delatado un oficial de aquí de la Academia Militar, nos había delatado. Recuerdo que Acosta Chirino dijo, bueno, así nos hayan delatado o no nos hayan delatado, yo voy a hacer la operación porque a mí no me van a hacer preso en el cuartel, a mí me van a hacer preso disparando. Ya el tema no era si tener éxito o no tener éxito, el tema era que teníamos que salir, teníamos que hacer esa insurrección ese día porque no había marcha atrás. La Operación Zamora tenía previsto concentrar las acciones de las fuerzas rebeldes en 4 ciudades principales. Una reunión de comandantes rebeldes tendría lugar a 2 horas de la capital en la ciudad de Maracay. El 3 de febrero se reunieron en el cuartel San Jacinto Urdaneta Hernández, que era el batallón de apoyo, el comandante del mi batallón, que era Acosta Chirino, y el comandante Chávez, pues. Y él estaba en el pasillo del comando de la brigada. Pegó sus manos, saludó y me dijo con la voz que él siempre tiene, Ornella, maíz santa, que son bastantes. Yo sentí que era un espaldarazo, pues él sabía que estaba yo en eso. Recuerdo Rodríguez Torres asumía la responsabilidad de la toma de la Casona, a mí me correspondía la base aérea de la Carlota, el teniente Bernal en ese momento Ladín, Valero Centeno le correspondía la toma venezolana de televisión, que era el que tenía el caseo original del mensaje de Chávez. Los batallones los dividieron, el batallón José Leonardo Chirino hacia el este y el batallón Briceño hacia el oeste, se dividieron en Caracas en 2 partes. Ya nosotros acá en Caracas, amaneciendo ya el 3 de febrero, a los diferentes oficiales de los batallones que estaban involucrados, se les entregó su boina, su brazalete y se les informó de la operación militar que iba a hacer esa noche. Y ese día 3, fue un día de mucho movimiento acá en el fuerte. En la escuela de infantería estaban todos esos oficiales abrazándose y felicitándose porque al fin era la cuestión esa noche. Como a las 9 de la noche puse el uniforme y bueno, le pedí a Dios y a la Virgen que ese uniforme no sufriera ninguna bala esa noche. Sí se sintió miedo, temor. Este era un paso muy arriesgado. Detrás de nosotros habían esposas, hijos, hermanos, madres, pero nosotros colocamos en una balanza la familia y la patria, y la balanza se mantuvo a su mismo nivel. Yo quiero saber si todos están listos para desatar de una vez el movimiento. Cuando paso por una escuadra, un soldado me dice, mi comandante, ¿qué es lo que está pasando? Las Fuerzas Armadas Patriotas están tomando el control del país y vamos a poner preso a Carlos Andrés, vamos a darle un escarmiento a los políticos y vamos a abrir un proceso distinto para que cambie el país en beneficio de todos. Fue muy inteligente en llamar a la gente uno por uno, como decir, consultarle, si tú estás de acuerdo en hacer esto sí o no. Pero yo soy pueblo, comandante, ¿me va a dejar aquí? Nosotros somos pueblo también. Y a mí se me prendió la chispa, ¿no? Yo dije, ven acá, sácame toda la gente del frente a formación en el patio. Y él lo dijo claramente, compatriotas, ¿están ustedes de acuerdo? El que no quiera participar, pase para aquel lado, yo no tengo inconveniente. Todos los soldados del frente salieron a combatir y la tropa de ellos también. La situación que se vivía en ese momento hizo que la decisión fuera unánime. Es que los soldados estaban tan claros de la situación que aceptaban, contentos de ir a aquella actividad.
7:30, 8 de la noche. A partir de ese momento para nosotros la cosa era más complicada porque el jefe de servicio de la brigada no estaba comprometido, había que hacerlo preso, había que comenzar a tomar las instalaciones para tener control de la salida nuestra. Se escuchaban rumores de que la DICIP nos iba a interceptar en autopista. Era realmente una tensión lo que había en el batallón, pues, y había muchos de nosotros que sabíamos lo que venía, pues, pero otros se enteraron en el momento. Y entonces el comandante dijo, bueno, pasa para acá, los que no nos van a acompañar. Y fue solamente un solo oficial. El resto nos fuimos todos. Bueno, y entonces arrancamos para Caracas. Cuando nos vimos a dar cuenta, no teníamos vehículos para los compañeros que iban para Venezolana de Televisión. Como yo era el objetivo y Valero Centeno no tenía carro, bueno, lo subí al carro mío. Ya llegando a Tejerías nos desviamos por los teques. Y sabíamos que nos podían tomar tazón y nos bloquean el movimiento, y ahí llegamos el comandante de la operación. Nos vimos en un punto, se pararon las dos caravanas, el comandante Chávez salió con el comandante Cota Chirino, se reunieron y hablaron en ese momento. Ahí fue que se desplegó el batallón Briceño para un lado, que era para el Museo Histórico, y se desplegó el batallón Chirino. Ahí fue el punto de disloque, cada quien tomó su rumbo. Esa madrugada fue que en verdad nos quedamos en los cuarteles con cualquier excusa válida para no estar en nuestras casas, en nuestros hogares, porque habían que hacer preparativos para el movimiento que se iba a hacer en la noche. Quedamos en vernos a las 11 de la noche en la escuela de infantería, en la camioneta de Aguilera Borja. Llegamos y tomamos el Ayala por asalto. Y empezamos a sacar tanque. Cuando empezamos a sacar tanque, empezamos con la euforia de que se estaba materializando lo que queríamos. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monmoy. Yo no me quedo en la casa, pues al combate me voy. Voy a defender la puerta en el Valle del Monmoy. Salimos por la Alcabala 3, por la autopista. Unos iban al Palacio Blanco, otros al Palacio Miraflores y otros a las Guardias de Honor. Otros se fueron para la casona, cada quien a cumplir con su objetivo ya planificado. A nosotros nos correspondió ingresar al Palacio de Miraflores. Tomar el Palacio de Miraflores y si se encontraba el ciudadano presidente de la República, apresarlo. Eliminar físicamente al señor presidente de la República. En ningún momento matarlo, tomarlo prisionero. Llegamos como a las 2 y poco, casi 2 y poco, al Museo Histórico Militar. Ya el comandante había llegado primero que nosotros, pero imagínate, solo había llegado él. Las tropas veníamos atrás. Él tuvo que arreglarse, convencer a la gente. Mientras llegábamos nosotros, teníamos que ir unos 10, 15, 20 minutos después de él. Estableció su puesto de comando, porque así es en el mundo militar. Pues. El comandante de la operación está en un sitio y de ahí dirige la operación. Desafortunadamente las comunicaciones comenzaron a fallar. Ellos pusieron dispositivos que evitaron que nosotros lográramos comunicarnos entre una unidad y otra. Y ahí comenzamos nosotros a escuchar las acciones de los oficiales valientes de la Escuela de Infantería, del Grupo Rivas, del Batallón Ayala, que fueron a tomar el Palacio de Miraflores. Pasadas las 12 de la noche estábamos allá y fue muy fuerte, ¿no? El tiroteo y toda esa serie de cuestiones. Bueno, o sea, todo lo que genera una rebelión. Atravesamos toda esta zona, aquí hubo mucho disparo, aquí estuvimos disparando varias veces y en esta esquina, que es la esquina de Pagüita, se detuvieron todos los tanques.
Una de las imágenes que se convirtió en símbolo de la rebelión es la de un tanque de las fuerzas bolivarianas subiendo las escaleras del Palacio de Gobierno y derribando el portón. Su conductor, 20 años más tarde, recuerda ese momento. Paso con el tanque, veo la situación y bajo a la Plaza Pagüita. Ahí veo toda la columna de tanque. Subo nuevamente y veo que Florencia, con las tropas del Río, está en el muro que tienen las rejas de Palacio Blanco y de Miraflores. A mí lo único que se me vino a la mente, y es lo que he dicho todo el tiempo, es el cascabel subiendo las escaleras y metiéndose. Entonces, este tanque te voy a utilizar sus características blindadas. El tanque hizo mucho ruido, tanto ruido que todo el mundo dejó de disparar en ese momento, tanto ellos como nosotros. Ay, Dios mío, ahí sí me asusté. Ese fue el único momento que me asusté. Abrí los accesos en Palacio Blanco, abrí los accesos en Miraflores y el Regimiento Gobernador. Y ahí ya quedó el túnel, eso sí, con esa disuasión fuerte, ellos aminoraron el paso de suministros por el túnel. Y la primera unidad de marcha en salir del cuartel era la mía. Teníamos que bloquear el comando antimotines de la Guardia Nacional que estaba en la urbanización Irama. Nosotros pusimos unos AT4 apuntando hacia las salidas por donde podían salir los vehículos. Después nosotros planteamos utilizar los tanques para la protección de las áreas de acceso. Una compañía de Laramendi, con Fran Morales a la cabeza, no sé qué compañía eran los TPZ eso que trajo. Una de las compañías que se vino y fue la salvación nuestra aquí. El capitán Fran Morales pues prácticamente tomó el comando regional. Tuvimos que entrar por sorpresa, tomar al gobernador, tomar la defensa de la residencia y al final, junto con los políticos que llegaron allí, eran los elementos que nosotros previmos para las condiciones de negociación que se podían presentar. Lograron secuestrar al gobernador Osvaldo Álvarez Paz por varias horas. Y debo decir que en lo personal hemos sido tratados con mucho respeto y consideración. Y por el oeste tomamos el comando de patrulleros también sin problema. Comenzaron a llegar las primeras radiopatrullas de la policía del Estado Zulia en aquel entonces. Todo el parque de la policía del Estado Zulia se vació en un camión y ese camión fue a parar para el cuartel Libertador. O sea, la policía quedó desarmada. 45 a 50 patrullas y la íbamos acomodando en la parte derecha del patio del cuartel. Tomamos el aeropuerto y las instalaciones del aeropuerto. Yo creo que el concepto de la operación sobre todo mantuvo unidad de mando, que fue importantísimo, la sorpresa y la preparación para el combate de la unidad. Las operaciones venían de un plan que diseñamos el capitán Jiménez Justi y yo. Acabamos de salir del fuerte para Macay, el capitán Luis Valderrama, quien se autocalifica como de las Fuerzas Patriotas. Tomar Valencia para permitir la consolidación de la reserva que iba a estar ubicada en el campo de Carabobo y además de eso lograr el libre tránsito de las unidades que venían de Occidente. Había que controlar los entes gubernamentales y de seguridad que pudieran estar enfrentados o adversos a nosotros. Martínez Morales y yo habíamos hecho reconocimiento del Comando Regional de la Guardia, colocamos un tanque en cada salida y rodeamos todo el Comando Regional con tropas. En todo momento las instrucciones fueron evitar cualquier tipo de incidente violento que pudiera generar heridos o pérdidas humanas. En Valencia sí hubo participación de algunos estudiantes. Se ha hecho un llamado a todo el pueblo venezolano, en especial las fuerzas patrióticas del país, en este caso en concreto los militares, para llamar a todo el pueblo venezolano a luchar por la verdadera democracia, por la participación efectiva de todos los sectores, y estamos sumados no solamente el movimiento estudiantil de Carabobo, sino todos los sectores populares de la zona adyacente a la universidad. En la mañanita de madrugada me llegan los muchachos de la universidad, que era el trabajo civil, y habíamos previsto en ese entonces hacerlo partícipe de los objetivos militares, ¿no? En estos momentos, grupos de estudiantes están uniéndose a las fuerzas patriotas y están por incorporarse al grupo de oficiales que están desde tempranas horas de la mañana acá en Valencia. En la UCB se nos presentó un problema porque habían allí, estaban asediando a los estudiantes. Llegó
llegó hacia el área de Naguanagua, donde está la Facultad de Ingeniería. Ahí sí hubo un intercambio con la Guardia Nacional. En que quedé como atrapada. Mi teniente aquí está controlado, pero necesito refuerzo y tuvimos que mandar para allá al teniente Abba Perdomo. Cuando llega mi teniente va en uno de los tanques y me hace señas que hacia dónde, y le hago señas hacia dónde es que me están disparando. Desplaza el tanque y ahí no quedó nadie, esa gente se fue, y es cuando yo termino de llegar a donde están los estudiantes y procedo a liberarlo. Se preparan 18 tanques que a la orden del capitán Godoy Chávez salen para la ciudad de Caracas. Pedro Jiménez Justi salió con unos tanques para controlar la entrada desde Puerto Cabello hacia Valencia. Lo que era para ese momento la DICIC, hoy día se vino. El aeropuerto. Uno de los mayores enfrentamientos que hubo fue en el aeropuerto. Pues. Los guardias aceptaron, depusieron las armas. Así se dan todas las operaciones, cuadramos toda la logística, toda la guarnición de Valencia es tomada perfectamente. Como dice la canción de Silvio Rodríguez, ¿no? La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. Llegamos a la Carlota, el comandante se bajó, lo que dijo, mire, somos el ejército, hay unos problemas en Caracas, venimos a apoyar aquí a la aviación, y ellos nos abrieron el portón, bienvenidos, y entramos, bueno, pues como si nos estuviéramos esperando. Tomamos esto, yo creo que en tiempo récord, o sea, tipo película. Tú, llegamos aquí, deja ya esto, que lo devuélvete. A las 12:30 ya casi todos se reportaban que las alcabalas estaban tomadas, que teníamos el alto mando de la Fuerza Aérea tomado, que teníamos cerca de 16 generales presos. Y recuerdo que en una de esas reflexiones me senté en un muro de la base aérea y dije, bueno, más de 10 años conspirando para controlar Caracas en media hora. No dejaremos que cierren la linda puerta que siempre ha estado abierta a la vida. Y recuerdo que en ese momento me estaban diciendo que la única unidad que no se rendía era el Regimiento Aéreo de la Guardia. En compañía de sus antiguos adversarios, uno de los guardias que resistió a los rebeldes nos relata aquellos momentos. Sabiendo qué era lo que estaba sucediendo, ya nosotros habíamos aplicado nuestro plan de reacción y estábamos estratégicamente colocados. El mismo tanque que habíamos visto en las puertas del Palacio de Gobierno se desplazó hasta el aeropuerto de La Carlota a apoyar a los rebeldes. Viendo cómo se acercó el tanque de Ávila, cómo nos apuntaba uno. Guardia, salgan de ahí que lo tenemos rodeado. ¿Cómo repite eso? Y yo lo que hago es colocarme lateral y pedirles que si en 2 minutos no bajaban, iba a disparar el tanque contra las instalaciones. A todas estas la Guardia Nacional lo saca, el tanque lo dispara. Y en el momento en el que el cañón gira, todos los guardias al mando de un mayor, unos salieron con franelas, otros en interiores, otros salieron uniformados, pero todos se rindieron en ese momento. Inmediatamente, y eso hay que decirlo acá, ellos se plegaron al movimiento. Más bien nos molestó que no nos hubiesen avisado porque en ese sistema democrático agotado que dirigía el entonces presidente, no había una salida otra que no hubiese sido por la fuerza, pues. Comenzamos ahí en la casona los fuertes enfrentamientos, eran disparos, explosiones. Ya iban algunos miembros de operaciones especiales de la DICIP a intentar recuperar la Carlota y es como a las 12:30, 20 para la 1. Comenzó el enfrentamiento, yo llamé a Chiaro por radio, me dice, no, compadre, que están llegando aquí la guardia, y bueno, y comenzó un fuerte enfrentamiento. Llámalo y pídele los refuerzos, que ¿dónde están los refuerzos? Y Ornella lo volvió a llamar. Y le digo, mi comandante, no están disparando, que no sé. Aguanta, resiste, muchachos, resistan ahí, resisten. Y nosotros aquí, bueno, hasta la muerte. Todas las instalaciones fueron tomadas con un número de soldados y de oficiales muy por debajo de hasta el 3%. Cuando una operación, por lo general, el que va a atacar va 3-1. Nosotros éramos 0.5 contra, bueno,
no sé qué cantidad. Nosotros pensábamos inclusive que había de la Fuerza Aérea nos iban a apoyar. Entonces nosotros durante toda la noche, particularmente yo pensaba era cuándo se iban a levantar los F-16 en apoyo. Yo logro ver sobre las 2 y algo de la mañana que sale Carlos Andrés Pérez y digo, no logramos el objetivo. Solidaridad de los Estados Unidos, lo mismo que los presidentes. Cuando aparece Carlos Andrés la primera vez por televisión, yo dije, bueno, aquí está pasando algo. Estábamos ahí mismo, se escuchaba la plomamentazón de la Carlota y de la Casona, que si estaba encendido eso. Entonces yo tengo que tener alguna señal, más allá que el presidente despelucado, que salía despelucado y todo así, controlar. Yo, no, ahí está mi comandante, esos tiros son de mi comandante que está ahí, fajado. Bien, y seguimos en China porque el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, continúa en el gigante asiático su visita oficial de 7 días. El viaje es un gesto relevante y ambicioso de la nación sudamericana que busca expandir las relaciones con el gigante asiático en ámbitos del comercio y las inversiones, así como intercambios académicos y culturales. Un detalle no menos significativo. Lamentablemente. Candil del porvenir. Compañeros, lamentablemente por ahora